Con esto estamos bien. Bueno, les doy la bienvenida al curso de fisiopatología. Yo creo que la mayoría de ustedes ya me conoce, así que no voy a presentarme del todo. En la diapositiva inicial van a darse cuenta que ahí aparece mi nombre y las cosas que hago, pero en general les prefiero contar un poco cómo va a funcionar el curso. Primero, les tengo que comentar que el curso de fisiopatología es un curso que por programa está dividido en curso teórico y en curso práctico. El curso teórico es 100% responsabilidad mía. Yo soy el que hago las clases y quien les va a tomar las pruebas. No siempre voy a ser yo el que se las tome, después se los voy a explicar un poco bien, pero en general las pruebas son todas hechas por mí, confeccionadas por mí. Luego de eso van a tener ustedes también un curso práctico que es de laboratorio, que yo no soy el profesor responsable del laboratorio de ese curso. No estoy seguro quién es, pero me da la impresión de que es Sergio Boasi, el que va a ser el laboratorio. Ese curso de laboratorio tiene dos controles y una actividad de evaluación por una disertación de un caso clínico. ¿Ya? Eso equivale a un porcentaje del semestre que generalmente es el 25% y el resto es de mi control, ¿cierto? Es de lo que se refiere principalmente al curso de teórico. ¿Ya? Eso. En cuanto al programa del curso, ustedes van a ver que en Blackboard yo les puse y les dejé abajo del vínculo donde salía conéctate aquí a las clases. Abajo de eso hice una carpeta que se llama documentos de clases. En esa carpeta ustedes van a encontrar todas las clases del semestre. Están todas las unidades ya. Si ustedes tienen el tiempo y la posibilidad y alguno de ustedes tiene los recursos también para hacerlo, es altamente sugerible que las tomen, las impriman y las pongan en una especie de anillo, se lo anillen como un librito para que les sirva para estudiar el semestre. Además, me he molestado en hacer unas guías, ¿cierto? Que las tengo aquí, esta que la estoy proyectando. Esta guía la voy a tratar de hacer siempre y cuando tenga el tiempo y la posibilidad de poder hacerla. Es una guía que les va a permitir a ustedes estudiar sobre la materia que se estudia en cada clase. En este caso, esto es de la primera clase, la que vamos a tener hoy. Y pueden ver que hay algo, ciertos textos que están escritos para dar ejemplos y algunas cosas más específicas de lo que hablamos en clase. Pero lo interesante no es eso, sino que aquí, por ejemplo, les puse preguntas de esa misma materia para que ustedes vayan practicando más o menos cosas que se les podrían preguntar en la prueba o cosas para el futuro, ¿ya? También después les volví a poner otras cosas más sobre más detalles de la materia y otros tipos de ejercicio para que vayan desarrollando y discutiendo entre ustedes, ¿cierto? Para poder estudiar, ¿ya? Esto sí, lo voy a tratar de hacer siempre que pueda, pero no significa que siempre lo vaya a hacer, porque ustedes saben que hay veces, hay semanas donde un profesor tiene que preparar, no sé, 10 pruebas de diferentes ramos y se hace súper complejo también hacer una guía esa misma semana. Aparte que yo igual tengo algunas ayudantías que he preparado años anteriores que ya están listas y solo se las envío para que ustedes puedan estudiar y, cierto, repasar la materia del semestre. Este curso no es fácil, es quizá uno de los cursos más complejos que van a tener en este semestre, porque es un curso donde se relacionan muchas cosas y yo tengo que aprenderme muchos procesos y entenderlos para llegar a entender las preguntas de la prueba, ¿cierto? Y poder responder frente a un caso. Pero como el año pasado esto no lo tenía hecho, quizás se hacía más difícil y este año estoy tratando de hacer ciertas estas guías para ayudarle un poco con el estudio. Además, para las pruebas se van a sumar unas lecturas complementarias que son obligatorias. El año pasado era una lectura sobre una alpaca, este año la cambié y puse una lectura diferente que se trata principalmente del estrés y el dolor. Es una lectura relativamente corta y en español, no es de más de 5 o 6 páginas y con muchos monos, si se dan cuenta, pero que está muy relacionada con las cosas que vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, eso les va a permitir a ustedes ir repasando mucho de la materia que hemos estudiado y además, ¿cierto?, complementar con algún otro conocimiento esa materia, ¿ya? Obviamente, preguntas de esto van a ver en la prueba. De la misma forma, el contenido que está en las guías también es contenido de la materia, así que también se puede preguntar de aquí, ¿ya? Eso. Eso en cuanto a las guías.
Yo también le preparé una planificación semestral para que sepan más o menos cuándo vamos a tener clase en este semestre. Esto no lo he subido al portal, pero lo voy a subir. Es un documento que tiene, ¿cierto? Vamos a cerrar esto, que le muestra qué voy a enseñar en cada sesión. Ustedes son el 5386 y se pueden dar cuenta que yo tengo planificada esta materia en la primera sesión, esta es la segunda sesión, y si se dan cuenta en la tercera, que sería el 22 de marzo, ustedes no tienen actividades de clases de este curso porque van a tener el primer laboratorio en Melipilla relacionado con fisiopatología. Este laboratorio los van a dividir, me imagino, que en grupos al curso. Yo no sé cómo lo van a hacer o quiénes lo van a enviar. Se supone que deberían ser los de la coordinación o bien el profesor de laboratorio y los horarios en los cuales van a tener el laboratorio de este curso. Fíjese que después, en la sesión 4 se las marqué como entre naranja y amarilla porque yo debo tomar en esta sesión el primer control, el control del laboratorio 1 y 2, ya que ustedes si se dan cuenta en la primera sesión de laboratorio la semana anterior van a tener 3 laboratorios, entonces yo les voy a tomar un control solamente en la materia del primer y segundo laboratorio. Ese control no sé exactamente en qué modalidad es, porque no tiene mucho sentido para mí que yo tenga que tomar un control presencial y después tenga que dar una clase virtual el mismo día. O sea que es como no llego ni me teletransporto de la universidad a mi casa para poder hacer una clase virtual. Así que me imagino que este control son dos opciones. Una, lo tomo yo directamente y es virtual, o bien el control lo toma la dirección de veterinaria en un horario particular. Yo no sé cómo lo van a hacer, ¿ya? Lo tampoco sé exactamente cómo quién va a preguntar y qué es lo que van a preguntar en cada control, porque son de laboratorio. Aún así, yo me sugerí como posible entre comillas, elaborador de las preguntas, porque el año pasado me dieron varios controles y hubo muchos problemas porque los estudiantes decían que estaba mal redactado, que bien no se entendía lo que preguntaba, no tenía múltiples respuestas, y yo no podía hacer mucho, me reclamaron mucho, pero yo no podía hacer nada porque no eran mis controles, eran los controles del laboratorio, del profesor del laboratorio. Entonces, yo este año les dije que si querían que lo hiciera yo los puedo elaborar y se los tomo de forma virtual, ¿ya? No sé cómo va a funcionar, así que no sé qué va a pasar ese día. Luego de eso, si se dan cuenta, tenemos la cátedra. La sesión 5 que sería el 5 de abril, es la primera prueba y es presencial. Eso significa que a las 3:30 nosotros vamos a tener una prueba en el campus Santiago Centro en esos días. Ya, eso generalmente la sala depende de mí. Yo voy a ir la próxima semana a la universidad después de hacer mis clases de Maipú. Voy a pasar al campus Santiago Centro y voy a ir a reservar salas. Voy a ver qué salas son las que están disponibles para tomarles la prueba. Profe, Dígame, ¿y cómo lo vamos a hacer si a las 3:20 terminamos la clase de inmunología? Para estar a las 3:30 en Santiago Centro. porque lo más probable es que ese día no tenga inmunología. Ah, ya, ¿Entiendes? Es como que así son las cosas, como que las pruebas están puestas en sesiones que les va a aparecer sin actividades de cátedra en otros cursos. Lo mismo pasa cuando hay el laboratorio, ya. ¿ya? Hasta Ya, donde El, dice. el 22 no vamos a tener inmuno ni reproducción. Claro, el 22 por lo menos conmigo no tienen clases teóricas conmigo, o sea, solo van a tener laboratorio. Y lo más probable es que ese mismo día también tengan el laboratorio de repro o el laboratorio de otro curso. Entonces, les van a juntar el laboratorio en la mañana y otros van a tener en la tarde de fisiopato y en la mañana van a tener de repro o al revés. ¿Entiendes? Sí, Para que no tengan que ir a Melipilla 1000 veces y además para ayudarlo un poco a gastar menos. Ese es el objetivo de esta planificación. ya, vale, profe. Ya. Oigan, Pero como les profe, dije una entonces, consulta. dígame. Eh, los ¿Quién habla? profesores que van a dictar lo que son los laboratorios siguen siendo así, Felipe, No sé, o hay otro. no sé porque a mí no me aparece ni siquiera la lista de profesores oficiales del curso. Así, no sabría Chuta, decirte. ya, Ya, así que creo que deben ser ellos porque no me han dicho nada de que han cambiado los profesores, pero yo creo que deben ser ellos. ¿Ya? ya. Igual de todas formas yo me sugerí como el profesor para que haga las pruebas de laboratorio, haga yo los controles. Ahora no sé si a Daniela le pareció o no le pareció y a la jefa de carrera, así que ahí ellos me van a comentar si sí o no.
porque Yo creo tampoco que me sería cuento. lo mejor porque tú eres más concreto para hacer las preguntas. Ellos como que se desviaban un poco, no quedaba nunca nada claro, ¿no? Sí, bueno, pero eso, como te digo, no depende de mí. Así que solamente lo sugerí y ojalá tome la sugerencia, ¿ya? Eso. Entonces, si se dan cuenta, después volvemos a tener una sesión de clase el 12 de abril. Después tenemos un feriado que me imagino que es de Semana Santa. Luego viene el 26 de abril, que tampoco tenemos clase, cosa que no me gusta mucho, a pesar de que esta planificación busca que ustedes tengan mejor organizado el tiempo de los laboratorios en Melipilla. No me gusta que pasen tantas clases sin poder repasar la materia, ¿cierto? Sin poder ver algo. Entonces, como que siento que vamos a estar saltando entre semanas, de repente sí, de repente no, clases de fisiopatología y eso puede que corte un poco la materia, sobre todo cuando quedemos en temas a la mitad, ¿ya? Pero es lo que hay, así que tenemos que adaptarnos. Luego de eso tenemos el 3 del Syncols Control 2. Luego vamos a hacer ciertas clases, luego una sesión sin clase, después la clase y la segunda cátedra, el 7 de junio creo que es. Ya esa segunda cátedra van a entrar más o menos cuatro clases, creo que son. Sí, cuatro clases. Y finalmente volvemos a tener una sesión sin nada, otra sesión de clase, otra sesión de nada, con laboratorio para ustedes y una sesión de clase. Y ahí tenemos otro control. Esto no me gusta mucho también porque si se dan cuenta va a quedar mucha materia que no va a estar evaluada en cátedras teóricas, sino que solamente los exámenes. Y fíjense que después de eso me fijaron para el 19 de julio, no, esto es julio, la cátedra recuperativa en un horario fuera de clases. ¿Ya? Yo no la voy a tomar porque ese viernes es imposible que yo esté a las 19:15 en Santiago Centro. Así que eso se las va a tener que tomar la coordinación, aun cuando yo les mande la prueba, ¿ya? Lo más probable es que me manden la foto, una foto de la hoja de respuesta y yo se la devuelvo. El 21 y el 22 no tienen clases conmigo, solo tienen clases de laboratorio, que son los seminarios de casos clínicos, ¿ya? Aunque el profesor de laboratorio les diga que voy a estar yo para asustarlos, ¿cierto? No voy a estar. Así que no se asusten, solo van a estar ellos y ahí van a poder defender su caso. Y si se dan cuenta, no hay prueba recuperativa, así que van a tener que tener mucho cuidado con las notas que se sacan, porque este año no hay prueba recuperativa de fisiopatología y solo tienen la opción de dar el examen y ya se acabó. ¿Estamos? Eso. Eso en cuanto a la planificación. Igual se las voy a subir para que la puedan ver con más detalle. Ahora, como siempre, antes de que empecemos, ¿hay alguien que tenga alguna duda en particular o no sé, o ya estamos claros con las cosas y cómo vamos a funcionar? Para los que no han tenido clases conmigo, las pruebas son de selección múltiple, son 30 preguntas de selección múltiple que tienen solo una respuesta correcta. En general son preguntas de conocimiento directo, algunas de aplicación, otras de comprensión, en donde tienes que tratar de aplicar la materia que les enseñé en el semestre. Nunca pregunto cosas que no haya pasado, eso jamás va a pasar, pero sí te puedo preguntar cosas de forma aplicada que no son directamente pasadas, sino que tienes que asociar ideas para poder llegar a la respuesta. Eso. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Listo. Entonces empecemos con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la unidad 1 que se llama mecanismo de reacción frente a la injuria y como todos los años, siempre digo lo mismo, esta unidad tiene un nombre muy mal porque en realidad no se debería llamar mecanismo de reacción frente a la injuria porque los animales no se dicen cosas que puedan difamar entre ellos mismos, sino que más bien se refiere a los mecanismos de lesión, de reacción frente a la lesión. La lesión es la palabra correcta, es la traducción de la palabra que en inglés está mal traducida como injuria, ¿ya? Entonces lo que vamos a estudiar son mecanismos de lesión. En esta clase vamos a hablar principalmente de fisiología al principio, luego de eso nos vamos a pasar un poco a conceptos generales de lesión y mecanismos de lesión, luego conceptos de etiología y finalmente vamos a enseñar fisiología del estrés, ya que es un componente que siempre va a estar presente en las patologías de nuestros animales. Primero, partamos con fisiopatología. Yo necesito que entiendan que la fisiopatología es una rama de la ciencia que estudia
la enfermedad desde varias perspectivas. Y las perspectivas que nosotros podemos utilizar para estudiar la fisiopatología pueden ser sistémicas, es decir, ver cambios que ocurran a nivel del funcionamiento de órganos o sistemas orgánicos, como por ejemplo cuando yo tengo un animal con una alteración en el corazón, yo puedo ver que como resultado de esa alteración el animal está hipertenso, o sea, tiene hipertensión, y esa hipertensión, ¿cierto? Le va a producir, ¿cierto? Ruptura, aneurisma o facilidad de generación de diferentes cuadros dentro de, el animal, pero la verdad es que yo entiendo esto como un cambio en una variable biológica, en un sistema, en los latidos del corazón, en la presión arterial, que son cosas macroscópicas que el veterinario fácilmente puede identificar a través de la signología clínica. Sin embargo, la fisiopatología en general ocurre por patologías que afectan las células principalmente. Este es el foco y la perspectiva que nosotros deberíamos tener con mayor cuidado porque para que se produzca esa hipertensión que hablamos anteriormente, tuvo que haber ocurrido un mecanismo de lesión que afectó la forma en que unas células funcionaban y ese cambio en la activación de una ruta metabólica dentro de la célula desemboca en un mal funcionamiento de un músculo, en este caso el cardíaco, que pudo haber inducido la hipertensión arterial. Cuando yo uso fármacos para tratar esa enfermedad, los fármacos buscan actuar directamente sobre una proteína o sobre alguna molécula en particular. Y como esta molécula es la que se está afectando por el fármaco, ¿cierto? Yo tengo que entender cómo esa molécula participa en el mecanismo patológico para poder entender por qué el fármaco está solucionando un problema o no. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros siempre vamos a tener que tener un foco más celular que sistémico para poder entender mejor la farmacología a futuro. Sin embargo, sigue siendo importante la patología sistémica porque es la que me permite diagnosticar en base a los signos clínicos. Por eso que vamos a partir hablando de un concepto básico de la fisiología que deben recordar de las clases de fisiología que tuvieron el semestre pasado. El primer concepto que vamos a estudiar se llama homeostasis. Y ustedes saben que la homeostasis se define como la estabilidad de un medio frente a una condición que cambia, pero que ¿cierto? Es capaz de regularse para alcanzar su punto de funcionamiento óptimo. ¿Ya? Esta homeostasis es precisamente lo opuesto a la enfermedad. Las enfermedades ocurren cuando la homeostasis se pierde. Entonces, claramente, para poder entender cómo funcionan las enfermedades, tenemos que entender cómo funciona la homeostasis de los animales. Y la homeostasis, al mismo tiempo que lo que estudiamos de fisiopatología, también tiene niveles de organización biológica. Podemos entender la homeostasis a nivel de una célula, como los cambios que ocurren a nivel de su medio intracelular y su estabilidad, a nivel de un tejido, con lo que pasa con el líquido extracelular. Podríamos estudiarlo a nivel de un órgano o un sistema, como por ejemplo el funcionamiento del sistema cardiovascular, o bien dentro de una población animal, como lo que ocurre, ¿cierto?, cuando nosotros transportamos un animal y lo ponemos en una manada diferente y se afecta la homeostasis del grupo social. ¿Ya? Es decir, que la homeostasis y la enfermedad puede ocurrir también en los 4 niveles de organización biológica que nosotros tratamos como médicos veterinarios. Aquí les tengo un pequeño ejemplo. Voy a tratar de no ser muy extendido en este ejemplo porque son muchas cosas fisiológicas, pero igual deberíamos repasarlas. De un animal que está en una condición que no es la homeostática óptima. Aquí tenemos un perrito que está viviendo, o sea, que no está viviendo, pero está jugando en la nieve, parece. Y obviamente la temperatura óptima para este animal no es la que se encuentra en este momento. Ustedes saben que un animal como el perro y el gato tiene una temperatura de ambiente óptima para su funcionamiento en 25 más o menos grados Celsius, entre 20 y 25, ¿ya? Si nosotros llevamos un perro a un lugar con una humedad relativa muy alta y con una temperatura ambiental muy baja como la nieve, el animal tiene que echar mano a mecanismos homeostáticos porque el ambiente, ¿cierto?, está perturbando el funcionamiento de sus órganos biológicos. Y va a presentar diferentes cambios en los 4 niveles de organización biológica. En la célula, por ejemplo, se van a desencadenar
cambios como activaciones de canales iónicos. Hay canales o proteínas que responden al frío. Cuando hay una temperatura determinada cambian de forma y eso genera una activación que termina generando señalizaciones que podrían llevar a cambios en funcionamiento de algunos órganos. Por ejemplo, existen receptores del frío en la piel de los animales, que son los corpúsculos de Krauss, que tienen proteínas en su membrana plasmática que son sensibles al frío. Entonces, cuando hace frío, estos se activan, se despolariza la neurona y se genera señalización de frío hacia el cerebro que va a terminar activando la liberación, por ejemplo, de la hormona tiroidea. También hay activación de factores promotores. Hay una proteína que se llama GIF1-alfa, que es un factor que se encuentra en el citoplasma de la célula y que es capaz de traslocarse, es decir, pasar hacia el núcleo de las células. Y ahí en el núcleo toma el ADN y modifica la transcripción de algún gen o varios genes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace frío y se activa este GIF, muchas proteínas se van a comenzar a producir y otras se van a dejar de producir, lo que va a desencadenar en cambios dentro del funcionamiento de esas células y el tejido. Como resultado de esto, podemos llegar incluso a producir proteínas que inducen muerte celular, por ejemplo. También tenemos cambio en la permeabilidad de las células, cambio en el funcionamiento de las proteínas, incluso cambio en la actividad de las mitocondrias y en el transporte de glucosa para que se pueda quemar más biomoléculas y generar más calor intrínsecamente dentro de los tejidos, ¿ya? También van a haber cambios a nivel tisular, va a haber por la vasoconstricción que se va a generar en la periferia, producto del mecanismo de termorregulación que tienen los animales, que evita la pérdida del calor. Muchos de los órganos más periféricos van a quedar privados de glucosa. Como van a estar sin glucosa, van a estar también sin oxígeno y eso va a hacer que tengan un metabolismo inicialmente anaeróbico y finalmente después ya no tengan energía para poder producir, o sea, moléculas para poder producir ATP. Estas células van a comenzar a morir lentamente y vamos a tener las típicas manchas de necrosis que se generan en la orejita de los perritos cuando están, ¿cierto?, mucho tiempo en el frío o en las patitas, ¿cierto? Va a haber incremento en la movilización de depósitos, se va a mover muchos más lípidos para generar calor y deshidratación por pérdidas de agua. Fíjense que el animal al respirar va a evaporar mucha agua del interior hacia el exterior y la va a eliminar. Y eso hace que el animal, aunque no quiera, lentamente se va a ir deshidratando por la condición ambiental. Eso hace que el perro necesite tomar más agua que en una condición biológica normal. También va a haber cambio a nivel sistémico y orgánico, piloerección, por ejemplo, aquí tienen los pelitos del perro todos paraditos, y eso lo que hace, ¿cierto?, es mantener el aire caliente alrededor de los pelos para que el animal, ¿cierto?, no tenga un traspaso de calor hacia un aire frío que está alrededor, sino que más bien se traspasa el calor hacia un aire que está más tibio, por lo tanto la gradiente de calor sea menor y se conserve mejor el calor dentro del cuerpo. Va a haber una redistribución del flujo, ya lo dijimos, por vasoconstricción y un incremento en la actividad muscular para la generación de calor. Y a nivel conductual, el animal va a buscar más alimento, porque el alimento contiene muchas biomoléculas con enlaces que se pueden romper y generar calor. Entonces, el animal va a tender a comer más, por eso que nosotros también cuando hace mucho más frío comemos más, porque buscamos termorregular. Entonces no tenemos que decir que nos comemos todos los postres, sino que más bien decimos que estamos con frío, ¿ya? Para que se defienda. También tenemos agrupación de individuos para conservar el calor. Ustedes saben que los pingüinitos se juntan, ¿cierto? Y forman como una especie de circulito donde los individuos con menor capacidad termorregulatoria se queden en el centro y así no pierdan mucho calor. Van a haber búsquedas de fuentes de calor. El animal va a buscar, ¿cierto?, cavar hoyitos para encontrar zonas donde haya menor traspaso de calor hacia el ambiente, menos viento y movimientos involuntarios que van a generar calor, como el tiritoneo, ¿cierto? Y la capacidad de tener escalofríos. Desde el punto de vista fisiológico también tenemos que saber que la homeostasis funciona en base a unos componentes básicos que son sistemas de detección, acción y resolución.
El ejemplo más claro para entender cómo funciona la homeostasis es tratar de entender a los órganos o sistemas, incluso las células, como una casa que está siendo perturbada por un agente perturbador. Esta casa representaría el órgano o sistema. Está en el punto óptimo y feliz hasta que alcanza o llega un agente perturbador. Este agente perturbador es cualquier cosa que afecte la homeostasis de este sistema. Puede ser el frío, puede ser una bacteria, puede ser un corte, un trauma, puede ser cualquier cosa, un desbalance nutricional, por ejemplo. Cualquier cosa que afecte el funcionamiento de esa casa, en este caso de ese órgano, es un agente perturbador y está presente entonces en todas las patologías que van a afectar a nuestros animales. Este agente perturbador afecta la homeostasis del órgano y al afectarse la homeostasis del órgano, este va inmediatamente a detectar ese cambio y emitir una señal. Esa señal es una señal de alarma, que puede ser un mecanismo nervioso, por ejemplo, podría ser una despolarización que viaja a través de una vía neuronal, o podría ser, por ejemplo, una molécula que está disuelta y que va viajando a través de los fluidos biológicos. ¿Ya? Sea como sea, esta señal va a viajar hasta un órgano o sistema integrador. Este sistema integrador es un sistema que es capaz de recibir la señal, es decir, que tiene receptores y que puede percibir el cambio que se está generando. Cuando esto lo perciba, el sistema integrador va a enviar una nueva señal ahora a un órgano efector. A veces el sistema integrador es al mismo tiempo un sistema efector, así que puede ser que el mismo resuelva el problema. Pero lo más común es que sea un órgano efector el que vaya, ¿cierto? Y comience a atacar al agente perturbador para que la casa vuelva a restaurar su homeostasis anterior. Así funcionan los sistemas de regulación homeostática, ¿ya? Y de acuerdo a cómo funcionan los eventos que ocurren arriba abajo de la activación de la señal, nosotros vamos a tener retroalimentaciones de tipo positiva si se aumentan las señales anteriores, es decir, si la señal que recibió el centro integrador de la casa, por ejemplo, lo que hace es aumentar la alarma en la casa, eso es un sistema de retroalimentación positivo. Pero si el centro integrador recibe la señal y apaga la señal en la casa y ya no se emite más alarma, eso es un sistema de retroalimentación de tipo negativo. Entonces vamos a tener retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Siendo la retroalimentación de tipo negativa la más frecuente en todos los sistemas biológicos, mientras que la señal de retroalimentación positiva es la menos frecuente en los sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque la retroalimentación positiva aumenta y aumenta y aumenta y aumenta exponencialmente las señales. Y salvo casos puntuales donde esto ocurre, ¿cierto? Siempre se va a requerir de un elemento externo que apague la señal. Entonces, como se requiere de algo de afuera, no es común, no es un mecanismo que sea muy común a nivel fisiológico. También la retroalimentación puede funcionar a diferentes tiempos. Nosotros vamos a tener dos tipos de respuesta de retroalimentación. De respuesta rápida, cuando la activación del sistema se genere muy rápidamente en segundos o milisegundos. Esto es una homeostasis muy rápida que generalmente es mediada por el sistema nervioso y se manifiesta como una respuesta aguda, ¿cierto? Que trata de solucionar el problema de forma veloz, pero así como funciona, también se corta, es un tipo de respuesta que también es muy poco duradera. Y tenemos un sistema de respuesta lenta que se caracteriza por tener minutos, horas o días y que generalmente está mediada por el sistema endocrino, que suele producir cambios que son mucho más estructurales y que persisten más en el tiempo, como pasa en los cuadros crónicos de algunas condiciones particulares. ¿Ya? Aquí solamente para recordarle el sistema endocrino y el sistema nervioso, yo no voy a hacer mucho hincapié en estas cosas, ustedes las pueden estudiar. Recuerden cuáles son los componentes, están escritos aquí.
sepan que el sistema nervioso siempre se va a entender como vías sensitivas, no como sistema nervioso central ni periférico ni autónomo. No, sistema nervioso se entiende como vía sensitiva, vía motora y vía integradora, y eso es lo que permite, ¿cierto?, entender un poco cómo funciona este órgano o este sistema en general, ¿ya? Eso, para que lo lean y lo estudien, me lo voy a saltar porque es algo súper general que no es tan difícil de repasar. Ahora sí, ya con eso ya dicho, antes de que empecemos con un poco la materia de lo que vamos a pasar hoy día, ¿hay alguna duda o algún concepto que necesiten aclarar de hemostasis o puedo seguir? Por mi parte no, profe, está claro. Entonces, vamos a hablar ahora de lesión. Esto es, no es injuria, es lesión. ¿Ya? Lesión. ¿Qué es una lesión? Es cualquier evento o cualquier cosa que afecte un mecanismo relacionado con la homeostasis y que genere pérdida de esa homeostasis. O sea, cualquier cosa que produzca pérdida de la homeostasis y que el sistema no pueda regularlo, es una lesión. ¿Ya? ¿Qué produce lesión? Puede ser algo tan simple como un golpe, por ejemplo, puede ser una bacteria la que genera la lesión, pero también podría ser un estado de conciencia que se genera por algún tipo de conducta inapropiada. Por ejemplo, que yo vaya caminando por la calle y una persona me diga, no sé, estás feo y eso me haga sentir mal, ¿cierto? Eso y me deprima, es un cambio, afectó mi homeostasis corporal, ¿cierto? Mi estado de ánimo, eso es una lesión, ya sigue siendo una lesión, porque afectó de alguna forma la homeostasis de mis sistemas. Pero cuando nosotros hablamos de célula, las lesiones nosotros las vamos a clasificar de acuerdo a sus mecanismos, los mecanismos que subyacen o que generan, ¿cierto?, en la enfermedad misma, ¿ya? Y existen cuatro mecanismos básicos para generar una lesión. El primer mecanismo se llama la depresión del ATP, y esto está súper detallado en su guía, ¿ya? Se refiere principalmente a una reducción en los niveles de ATP en el interior del citoplasma de nuestras células. Y ustedes bien saben, por los cursos de biología celular y de fisiología, que el ATP es una molécula que todos los estudiantes me lo repiten siempre, es una molécula energética. ¿Ya? Eso es bien, está bien que lo hayan dicho así, pero no es tan cierto, porque no es solamente una molécula energética, también es un mecanismo de señalización, es un mensajero, ¿ya? Puede ser un factor paracrino, de hecho. Entonces, este mecanismo se basa principalmente en la reducción del ATP a niveles muy bajos. Cuando el ATP no existe, la célula está completamente privada de energía. Y como no tiene energía ni tampoco es capaz de producir señalizaciones mediadas por ATP, esto va a tener consecuencias en la fisiología celular. ¿Qué cosa pasa en una célula cuando la célula queda sin ATP? ¿Alguno de ustedes sabe lo que le pasa a una célula? ¿Qué cosa no se puede activar? ¿Qué no se podría hacer dentro de una célula? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien sabe? O sea, faltaría el oxígeno y no podría. No, claro, el oxígeno es necesario para producir ATP, pero yo te estoy preguntando ahora, si no hay ATP, ¿qué la célula no puede hacer? No podría haber transporte activo. Ya, perfecto, no hay transporte activo. Transporte activo se pierde. O sea, es decir, que todos los mecanismos de endocitosis, exocitosis y al mismo tiempo todos aquellos mecanismos de bombeo ya no funcionan. Al no funcionar el transporte activo, muchos nutrientes no pueden ingresar ni salir del interior de la célula. Y lo que tendríamos sería daño por acumulación de desechos que necesitan salir por gradientes, o sea, que no usan gradientes, sino que utilizan bombas para poder salir, o bien ausencia de nutrientes. Pero también se podría haber afectado, ¿cierto? Bombeos que son necesarios para conservar funciones celulares, como por ejemplo, hay una famosa bomba que siempre me la repiten en todas partes, que se llama la bomba de sodio y potasio, ¿cierto? Que seguramente se las enseñaron y le dijeron que era sumamente importante para la mantención del potencial de la membrana de la célula. Sobre todo cuando estudian sistema nervioso, le enseñan esto, ¿cierto? Sin embargo, hay que decir también que la bomba de sodio y potasio
Está presente en todas las células del cuerpo, no solamente en las neuronas. Y todas las células tienen un potencial de membrana y ese potencial es necesario para que existan gradientes que permitan la entrada de algunos nutrientes, que para el funcionamiento de algunos organelos, para muchas cosas. Entonces, cuando la bomba no funciona, ni el sodio ni el potasio se pueden regular. El potasio comienza a salir y se queda afuera y el sodio comienza lentamente a ingresar, aunque lo hace lento, pero ingresa haciendo que las concentraciones se igualen. Como resultado de eso, tenemos un potencial de la membrana de cero. Y eso es más positivo que que el reposo, ¿cierto? Entonces, las células se despolarizan. Y si las neuronas se despolarizan todas simultáneamente, el resultado es la generación de una gran convulsión. Entonces, la bomba de sodio y potasio puede desencadenar la falta de una bomba de sodio y potasio. ¿Podría desencadenar la muerte? Sí, perfectamente, porque afecta el funcionamiento del 100% de las células del cuerpo. O sea, todas. ¿Qué más no podría hacer la célula si no tiene ATP? Por ejemplo, Metabolismo. exacto, no podría activar enzimas, ¿cierto? Las enzimas que son necesarias para cumplir funciones metabólicas, ¿cierto? Transformar A en B y B en C, que es necesario para poder vivir. Entonces, si estas vías metabólicas están cortadas, la célula es incapaz de producir o eliminar alguna molécula que necesita para su funcionamiento o bien debe retirar para no producir daño en su interior. O sea, la célula está privada de la energía necesaria para poder cumplir su propia función. Como resultado, la célula es incapaz de reparar daños en la membrana, es incapaz de reparar daños en el ADN, es incapaz de reparar daños en ninguno de sus organelos, y eso termina generando destrucción de membranas y muerte celular. Entonces nuestra celulita finalmente se nos muere, ¿cierto? Y ahí tenemos la célula muerta con su cara muerta. ¿Ya? Ese es el mecanismo de la depresión del ATP. El mecanismo quizá que más me gusta detallar porque así ustedes se pueden imaginar cómo son el resto. El otro es la permeabilización de la membrana. ¿Qué es la permeabilización de una membrana? Simplemente que le estamos haciendo un hoyo a la membrana de alguna forma. Es súper evidente esto porque, por ejemplo, si esto fuera una célula y nosotros le hacemos un hoyo tan grande como este espacio que dejé aquí, ¿cierto? Obviamente todo lo que estaba en su interior se va a salir. Por ejemplo, estos organelos con color verde están saliendo hacia el exterior y la célula obviamente está muerta y está, ¿cierto?, destruida y mucho sale hacia el exterior. Eso obviamente es evidente. Lo que pasa cuando se corta la piel, por ejemplo, o una célula, qué sé yo. Pero no siempre es así, ¿eh? A veces tenemos una membrana plasmática intacta, pero se generaron pequeños poros que pueden ser producidos por proteínas, como por ejemplo van a ver en inmuno, pueden pasar por ejemplo por proteínas del complemento, que hacen, ¿cierto? Unos poros transicionales que hacen un incremento en la permeabilidad. Como resultado, se desregula la entrada y salida de agua de la célula. Y eso puede producir una hinchazón de la célula o bien la pérdida de volumen celular, que también puede desencadenar en la muerte. Algunas bacterias, como los Streptococcus, por ejemplo, son capaces de producir poros en las membranas plasmáticas y por eso que producen su daño en algunos tejidos particulares y desencadenan diarrea por destrucción de células de la superficie intestinal. ¿Ya? Así como esto, también podríamos tener un incremento en el funcionamiento de algún transportador que incrementa la permeabilidad de la membrana y cosas por el estilo. El cuarto mecanismo de daño celular es la disrupción de una vía. ¿Qué es la disrupción de una vía? Simplemente nosotros estamos alterando el funcionamiento de una vía metabólica. Cuando A se tenía que transformar en B y después en C y después de C a D y después de D a E para poder obtener la molécula necesaria para poder vivir. Entonces, lo que hacemos en este mecanismo es simplemente agregarle algo que es capaz de cortar la transformación de alguna de estos caminos. Y al cortarlo, tenemos acumulación de moléculas y disminución de otras. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los animales que sufren de diabetes de insulino resistencia más que diabetes, la diabetes de tipo 2, ¿cierto? En esta condición, a pesar de que la insulina existe y el receptor de insulina también,
Lo que falla son las vías metabólicas después de la activación del receptor. Cuando se activa el receptor de tirosina quinasa presente en las células que tienen receptores de insulina, cuando se activa ese receptor, este tiene que activar una cadena de proteínas que se llaman sustratos de la insulina. El sustrato 1, el sustrato 2, el sustrato 3 y así sucesivamente. Y lo que pasa es que en esa patología, uno de esos sustratos está disminuido. Entonces, como no está, la ruta se corta ahí y no sigue el camino hacia los efectos que debería generar la insulina en ese tejido. Entonces, eso termina generando una ausencia o una disminución de la respuesta de la insulina. Como resultado, todos los signos clínicos que tienen esos pacientes. ¿Ya? Pero claramente el mecanismo es una disrupción de una vía metabólica por afectación en la ruta metabólica de alguna hormona o algo por el estilo. Y el último mecanismo que nos queda por estudiar sería el daño directo sobre el ADN. El ADN, ustedes saben que el genoma de una célula contiene en su interior toda la información necesaria para la producción de las proteínas que generan funcionamiento celular. Entonces, si nosotros modificamos un gen puntual, lo que estamos haciendo es afectar el funcionamiento de una proteína dentro de la célula. Muchas veces las mutaciones no tienen ningún efecto, la célula funciona igual, le importó muy poco que ese aminoácido haya cambiado, quizá no cambió, qué sé yo, pero no le importa mucho. Pero hay veces que esos cambios pueden hacer que las proteínas funcionen mal y se desencadenen condiciones que son genéticas. En el ser humano están súper estudiadas. Por ejemplo, la fibrosis quística es una enfermedad en donde se generan mutaciones puntuales sobre un gen que se llama el canal regulador transmembranal de la fibrosis quística, que es un canal que debieron haber estudiado en fisiología cuando estudiaron fisiología de la mucosidad y la regulación de la mucosidad. Pero si no lo vieron, igual se los voy a enseñar yo en respiratorio, así que no se desesperen por eso. Ese canal es sumamente importante para conservar una mucosidad húmeda. Entonces, cuando no existe, los niños que tienen esa enfermedad comienzan a secar su mucosidad y se empieza a obstruir la vía respiratoria. En los perros y los gatos existe el receptor. Entonces también debería existir la enfermedad desde el punto de vista genético. Sin embargo, lo más probable es que nosotros no la vemos porque no hacemos diagnósticos genéticos adecuadamente. Entonces, podemos ser que sean animales más pequeños en la manada o en la camada y se mueren pocos días después de nacer y nosotros decimos, se murió, no sabemos por qué, fue una causa idiopática, ¿cierto? Pero lo más probable es que quizá haya sido una causa genética y no tenemos diagnóstico para eso. ¿Ya? También se pueden producir por daño directo sobre el ADN, traslocaciones o modificaciones de cromosomas, que son más graves, que producen síndromes, como en el ser humano el síndrome de Down. En los perros también hay una enfermedad que tiene traslocación cromosómica que puede generar un fenotipo algo parecido al síndrome de Down, pero no siempre son así. ¿Ya? Muchas veces nosotros ni siquiera vemos la condición en el animal, simplemente ya nació muerto o un mortinato, ¿cierto? Se muere apenas nace o algo por el estilo. Y también tenemos cierto daño acumulativo en el ADN que puede activar genes que se conocen como proncogenes, que son genes relacionados con la generación de neoplasias. ¿Ya? Son genes que participan en la regulación del ciclo celular. Entonces, cuando esos genes se modifican, la célula es capaz de dividirse rápidamente y múltiples veces, lo que puede generar un crecimiento normal del tejido y una neoplasia. ¿Estamos? Esos serían los 4 mecanismos de lesión celular. Se los expliqué rápidamente. Yo sé que en la guía que les subí, esto está mejor explicado y mucho más detallado con varios ejemplos de cada condición, ¿ya? Para que ustedes puedan ir entendiéndolo mejor y ir estudiándolo. Por otra parte, también tenemos la respuesta que hace la célula frente a estos mecanismos. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de respuestas que van a ir avanzando y su reversibilidad se va a ir reduciendo. Lo que hace una célula frente a una lesión, lo primero que va a hacer una célula es adaptarse. La adaptación busca que la célula pueda conservar sus funciones. Es una regulación homeostática, ya es algo que debe pasar para que la célula pueda funcionar frente a esa lesión. Esto generalmente modifica la forma en que la célula funciona o bien la cantidad de células presentes para adaptarse al daño que se está produciendo.
Sin embargo, cuando esta adaptación es insuficiente para controlar la enfermedad, se produce degeneración. Y la degeneración disminuye las funciones celulares porque la célula se especializa tanto en su mecanismo adaptativo que es incapaz de generar los mecanismos que antes hacía de forma normal. Y eso finalmente puede desencadenar un cambio tan dramático que lleva a la célula a la muerte. Nosotros vamos a estudiar los mecanismos adaptativos. Se los voy a explicar también en una diapositiva en blanco para que los vayamos estudiando. En realidad debería llamarle diapositiva en negro, pero bueno. Son cosas del oficio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de mecanismos de adaptación. Estamos diciendo entonces que la adaptación es un fenómeno que no es una patología, sino que más bien es lo que hace la célula cuando está lesionada y trata de adaptarse a ese daño para poder seguir funcionando aun cuando el daño está generándose, ¿ya? Esta adaptación se va a clasificar en dos tipos de respuestas. La célula puede adaptarse de dos formas, o el tejido, ¿cierto? Unos nosotros le vamos a llamar como adaptación metabólica. ¿A qué nos referimos con una adaptación metabólica? Que la célula va a cambiar el funcionamiento de sus vías metabólicas para poder adaptarse a la condición que actualmente está sufriendo. Esta adaptación metabólica, ¿cierto?, hace que la célula pueda aumentar, por ejemplo, alguna proteína o alguna enzima que es necesaria para una ruta metabólica particular. O bien puede reducir la concentración de esa proteína, o bien aún disminuir el lípido o segundo mensajero para disminuir otra ruta metabólica que podría participar en otra función celular. Todo esto me está diciendo que la célula está cambiando su funcionamiento en pro de una condición. Ejemplo, cuando el animal está en un estado de hipertrigliceridemia, es decir, que la célula tiene muchos triglicéridos afuera porque hay muchos triglicéridos circulantes. No sé por qué habría muchos triglicéridos. Quizá al gatito le gusta comer mucha grasa, qué sé yo. ¿Eh? Estos triglicéridos, cuando están muy altos en la sangre, tienden a ser capturados por los hepatocitos. Normalmente el hepatocito es una célula que toma los triglicéridos y hace gluconeogénesis y los termina transformando en glucosa. ¿Ya? Y esa glucosa la puede enviar a la sangre para poder aumentar la glicemia cuando falta glucosa. Sin embargo, como hay tantos triglicéridos y no hay deficiencia o ausencia de energía en la sangre, el hepatocito los toma y empieza a favorecer la producción de proteínas que terminan generando un almacén o gotas lipídicas. Se almacenan los lípidos dentro del adipocito porque se está induciendo un cambio metabólico que favorece ese depósito. Como resultado de esto, yo tengo finalmente una célula llena de gotitas de grasa y se nos produce un cuadro clásico que se llama lipidosis hepática, ¿cierto? Pero muchos de ustedes lo han escuchado, como un cuadro que pasa en los gatitos cuando no comen, por ejemplo. ¿Ya? Y movilizan el triglicérido en gran cantidad por la ausencia de glucosa en la sangre. ¿Ya? Eso. Si ya entendimos ese mecanismo, entonces la adaptación metabólica ya la tenemos del todo dominada. Nos toca ahora hablar de la otra adaptación. La otra adaptación no es metabólica, sino que se llama adaptación estructural. La adaptación estructural no cambia el funcionamiento del tejido, sino que cambia la estructura del tejido, la forma en que se organizan las células o bien la cantidad de ellas. Nosotros vamos a tener tres mecanismos básicos de adaptación estructurales, ¿ya? El mecanismo de adaptación estructural puede ser un aumento en el número celular o una modificación más que aumento, una modificación en el número, una modificación en el tamaño celular y podríamos tener finalmente una adaptación en la forma o tipo celular. Vamos a ver entonces cada uno. La adaptación en el número puede ser de tres formas distintas. Podría ser un aumento en el número de las células, una disminución en el número de esas células
o una ausencia de alguna de esas células. ¿Ya? El aumento en el número celular nosotros le vamos a llamar con el nombre de hiperplasia. Un ejemplo de una hiperplasia. Un ejemplo común de la hiperplasia podría ser, por ejemplo, lo que pasa cuando un animal tiene pasa acostado. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunos bovinos y algunos perros que se acuestan mucho en superficies que son abrasivas, como cementos que no están lisos. Cuando los animales se acuestan mucho tiempo ahí, rozan y rozan y rozan y rozan y rozan considerablemente la piel. Entonces, todo este proceso de ruptura que se produce en la superficie epitelial termina provocando que el epitelio crezca en su tamaño. O sea, como que se haga más grande el epitelio. Pasa en las almohadillas plantares, por eso es que los perritos en las almohadillas plantares tienen la piel tan gruesa, porque como sufren constantemente lesión, porque las células abrasivamente se están rompiendo, entonces el tejido se adapta incrementando el tamaño, ¿cierto? El tamaño del tejido, ¿cierto? Aumentando el número celular. Eso es una hiperplasia celular. Puede pasar también, por ejemplo, cuando un órgano está sobreestimulado o cuando se sobreproduce algo. Cuando hay una hormona, por ejemplo, que está en exceso y que está haciendo que un órgano funcione y funcione y funcione y funcione, y eso puede provocar una hiperplasia en ese órgano. Pasa en los machos, ¿cierto? Cuando están viejos por una estimulación o cambio en el perfil hormonal que termina generando hiperplasia prostática, por ejemplo. ¿Ya? También tenemos una disminución en el número. Cuando tenemos una disminución en el número le llamamos hipoplasia. Las células no es que hayan cambiado su tamaño, sino que lo que cambió fue el número de células, y son más pequeñas. En la hipoplasia, generalmente lo que tenemos es una ausencia de formación o más que ausencia, una disminución en la formación. Es decir, generalmente las condiciones hipoplásicas son alteraciones que ocurren porque el órgano, ¿cierto? No se formó porque no hubo mecanismos de división inducidos correctamente. Pasa, por ejemplo, que hay algunos animales que nacen con órganos más pequeños, como por ejemplo hay animales que pueden tener un riñón más chiquitito, pueden tener un testículo más pequeñito, podrían tener una extremidad más pequeñita o ausencia o un conchonguito, ¿cierto? Que se les conoce como hipoplasia o una menor formación de esto. Y finalmente, cuando no se forma, a esto se le llama aplasia. Ese es el nombre correcto, pero en algunos libros aparece como agenesia, que es lo mismo, ¿ya? Agenesia. Y significa que no se formó. La agenesia o aplasia siempre son condiciones del desarrollo embrionario. Por ejemplo, de forma normal, ¿cierto? Porque nosotros podemos tener una ausencia de un riñón porque se lo sacamos al animal, pero eso no es una aplasia, sino que más bien el órgano se extirpó, pero en el desarrollo embrionario puede ocurrir una agenesia o aplasia renal porque se formó solo un riñón. ¿Eh? ¿Viste? Así como dice su compañero aquí, un animal que nació sin sesamoides. Entonces lo que tenía era una aplasia de los sesamoides laterales. Eso fue la condición, ese es el diagnóstico. Aplasia de los sesamoides laterales. Eh, Obviamente eso es lo que ocurrió, pero la causa, eso es lo que vamos a tener que estudiar. Lo más probable es que sea un trastorno del desarrollo y genético. Y en eso no hay mucho que podamos saber. O bien sea una alteración de una vía metabólica. En cuanto a la modificación del tamaño, nosotros vamos a tener dos condiciones que se describen comúnmente. Las modificaciones del tamaño no afectan el número celular, sino lo que afectan es el tamaño de las células. Tenemos, por ejemplo, la hipertrofia como un incremento en el tamaño de la célula. Este es un aumento del tamaño y generalmente es compensatoria. Es que decir que la célula crece porque tiene mucha demanda. Le están pidiendo mucho a la pobre célula. Y la célula trata de repararse, repararse y crecer en esa reparación. Pasa en el músculo, por ejemplo, cuando un animal está sometido a actividad física constante, el músculo se rompe su membrana y las células satélite, como ustedes vieron en fisiología, se fusionan con la membrana plasmática del miocito y esa fusión incorpora nuevo citoplasma. Entonces, la incorporación de nuevo citoplasma hace que el tubo
de la célula muscular esquelética crezca. Y como resultado los músculos se vuelven mamados. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la hipertrofia muscular. Pero también puede pasar cuando un corazón está sobre exigido. Por ejemplo, pasan los gatitos que pueden tener cierto un corazón hipertrofiado por exceso de la actividad del corazón, ¿cierto? Una frecuencia cardíaca muy alta constante en su vida, o una hipertensión arterial que hace que trabaje mucho, mucho ese corazón, y como trabaja con mucha más intensidad, se adapta aumentando su tamaño celular para poder contraerse con más fuerza. ¿Ya? Y tenemos también la atrofia, que sería lo opuesto, que se debería llamar hipotrofia, pero en verdad se le llama mejor atrofia, eso no es más bonito, cuando un órgano está subdemandado, o sea, es decir, le estamos pidiendo que haga menos de lo que debería hacer. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen un animal hospitalizado por mucho tiempo y el animal no puede mover sus extremidades, como no se mueven y no hay señalización sobre ello, no hay contracción, el músculo tiende a achicarse, a cambiar el tipo de fibra y eso hace que se vaya haciendo más pequeñito y la energía es, ¿cierto? Y la contracción, perdón, es insuficiente para el futuro. Entonces después hay que hacer un proceso de rehabilitación y aumentar la masa muscular para que el animal pueda volver a su estado convencional. ¿Ya? Atrofia puede pasar de forma patológica o fisiológica. Por ejemplo, el timo es un órgano que se va atrofiando en la medida que el animal avanza en su edad. Y eso es porque se deja de funcionar, porque otros órganos comienzan a tomar la función tímica. ¿Ya? Eso es una condición fisiológica adaptativa. Y nos queda el cambio en la forma y tipo. ¿Ya? Los cambios de forma tipo son bastante menos conocidos, pero yo sé que ustedes los deben conocer por nombre. Tenemos, por ejemplo, un cambio estructuralmente en la forma de la célula, pero sin cambiar el tipo celular. Solo cambia la forma. Es decir, que una célula que era como alargada se va a transformar ahora en una célula redonda. ¿Ya? Eso es un cambio de forma. Sin embargo, sigue siendo la misma célula y siguen siendo sus mismas funciones, pero este cambio de forma puede tener consecuencias. Cuando esto ocurre, se llama displasia. Seguramente ustedes han escuchado la displasia de caderas. Cambian las células que forman parte de las articulaciones, ¿cierto? En esa zona. Y como resultado de eso, no se puede conservar adecuadamente el funcionamiento de esa articulación y el animal empieza a tener esta debilidad posterior y finalmente puede quedar incluso inválido. ¿Ya? Es muy clásica de los perros, como por ejemplo los Pastor pastores. alemán. Exacto. Y tenemos el cambio de tipo celular, es decir, que una célula que antes era, por ejemplo, un epitelio de revestimiento pluristratificado plano, yo sé que me van a odiar por histología, yo lo sé, pero bueno, se van a tener que acordar de muchas de esas cosas, puede ser que se haya transformado en un epitelio monoestratificado cilíndrico, ¿ya? Y eso cambia la forma de la célula y su función en total. O sea, todo está cambiando, no está cambiando solo el tejido, sino que está cambiando el tejido completo. Y para que esto ocurra, tiene que haber un proceso de desdiferenciación, o sea, que se desdiferencia, se vuelve indiferenciado y posteriormente una nueva diferenciación. Cuando esto ocurre, se llama metaplasia. Y es la antesala, por ejemplo, de los cánceres. En general, siempre que haya metaplasia, posterior a la metaplasia viene el cáncer. Ya si el daño persiste, el animal va a responder con una neoplasia. ¿Estamos? Esto pasa, por ejemplo, en los animales que sufren reflujo gastroesofágico, como por ejemplo los caballos que sufren de úlceras gástricas o bien úlceras duodenales, y eso, o sea, duodenales, esofágicas que se producen por reflujo y terminan modificando el epitelio que normalmente en la endoscopía se ve de color rosado brillante a un color rojo, que es clásico del epitelio cilíndrico. Entonces, eso te muestra que ahí hay una zona metaplásica y es muy fácil que esa zona metaplásica, como se desdiferenció, algunas células no se diferencian correctamente y terminemos generando una neoplasia. Ojo que la neoplasia y la anaplasia, que sería la pérdida completa de la diferenciación, anaplasia,
¿ya? Y la neoplasia, que sería un tejido que está creciendo más allá por desregulación de su funcionamiento, no son adaptaciones, ni la anaplasia ni la neoplasia. Ambas condiciones son patologías, o sea, son directamente una manifestación patológica. ¿Ya? Listo. Como ya sé que los torturé y les destruí el cerebro, vamos a hacer un recreo de 15 minutos. Son exactamente las 4:35. Nos juntamos a las 4:50 para seguir con la clase. ¿Ya? Y así pueden comer algo rapidito, ir al baño, qué sé yo. Entonces, Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame, déjeme pausar la grabación entonces. Em, Ahora vamos a hablar de otro concepto, esto es más fácil, vamos a hablar de etiología que corresponde entonces a la causa de una enfermedad. Importante que diferencien entre etiología y predisposición. Predisposición no es lo mismo, predisposición se refiere a cualquier agente que favorezca la generación de una enfermedad pero que no la cause. Es decir, que simplemente porque esa condición existe, es más fácil que la enfermedad se desarrolle, pero no significa que al estar esa condición, la enfermedad tiene que ocurrir. Ejemplo, si un animal está inmunodeprimido, es muy fácil que se pueda enfermar de otra patología, ¿cierto? De una patología infecciosa. Pero no por el hecho de estar inmunodeprimido, el animal va a tener una condición infecciosa. Eso no es una obligación. Es solamente algo que favorece la generación de la enfermedad. La etiología, por su parte, es la causa de la enfermedad. ¿Ya? Entonces no son lo mismo la predisposición versus la etiología. La etiología, no, yo las voy a clasificar en diferentes grupos. Hay más tipos de etiologías, pero estos son los más importantes. Una de esas etiologías es la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, que se puede provocar por múltiples procesos. Uno podría ser una reducción del flujo sanguíneo hacia un tejido, que ustedes saben que los eritrocitos dentro de ellos transportan el oxígeno a través de la hemoglobina hacia los órganos. Entonces, cuando el flujo de sangre disminuye, también disminuye el oxígeno disponible. También podría deberse a una falla respiratoria, o sea, que el pulmón esté mal y al estar mal, el animal es incapaz de traspasar el oxígeno hacia los eritrocitos. También se podría deber a una falla cardíaca, es decir, que el corazón, como no funciona bien, no puede transportar el oxígeno a través de la sangre hacia los tejidos periféricos, o porque el ambiente en que vive el animal tiene poco oxígeno. O sea, puede decir que el animal esté completamente sano en su totalidad, pero si el ambiente en el que vive no tiene oxígeno, el animal también va a entrar en una falla hipóxica, ¿ya? Eso es importante, son todos mecanismos que terminan generando una disminución de la capacidad de producir ATP en las células y eso hace que se produzca la depresión y el daño y la lesión celular. Existen también otros agentes etiológicos como los agentes físicos que pueden producir daños directos sobre la superficie de las células como los traumas, las laceraciones, las quemaduras, que pueden tanto producir permeabilización de membranas como también pueden afectar, ¿cierto?, el funcionamiento de algunos organelos, ¿cierto? Y también pasa con la radiación y los choques eléctricos, más la radiación que podría dañar directamente el ADN, o bien otros podrían modificar alguna ruta de conducción eléctrica, como por ejemplo pasa en las neuronas. En el caso de los agentes infecciosos, estos son múltiples en sus mecanismos. Pueden ser piones, virus, bacterias que puedan hacer todo. Romper células como los virus citolíticos, las bacterias citolíticas podrían producir disrupción de vías metabólicas como pasaba con el cólera, podrían producir depresión de la ATP que afectan el funcionamiento de las mitocondrias, podrían producir daño en el ADN como pasa por ejemplo en los virus que incorporan su ADN dentro de la secuencia del ADN celular. ¿Ya? O sea que en general pueden utilizar cualquiera de los mecanismos de daño celular que antes habíamos comentado. Los desbalances nutricionales se refiere a alteraciones en la nutrición que pueden ser por deficiencia o por aumento. Cuando un animal tiene un descenso en la alimentación, está caquéxico o desnutrido, probablemente las células para poder cumplir con sus funciones van a tener que, como no tienen glucosa, no pueden producir ATP correctamente y eso va a hacer que ellas se adapten a un metabolismo anaeróbico y se genere ácido láctico, un ambiente acidótico y se terminen muriendo por alteración de su citoplasma. ¿Bien?
pero también podría producirse por lo opuesto, una deficiencia, o sea, una sobrealimentación en la obesidad, por ejemplo. Se puede producir un estado inflamatorio crónico que puede desencadenar la acumulación, por ejemplo, de placas aterómicas y con ello condiciones que podrían producir infarto o cosas por el estilo. También las deficiencias vitamínicas, como pasa, por ejemplo, en la hipovitaminosis D de las tortugas o de los reptiles, como podría pasar también en la deficiencia de la vitamina B12. Y así como esa, existen múltiples tipos de mecanismos que se podrían generar por deficiencia nutricional. Eso es importante que lo consideremos porque son rutas metabólicas que se están viendo afectadas. En cuanto a los agentes químicos, tenemos drogas, farmacotoxinas que afectan directamente a las células, pueden irritarlas y destruirlas, como pasa con los ácidos y los álcalis, o podrían afectar el funcionamiento de una ruta, como pasa con la sobredosis de algún fármaco o de alguna droga. En algunos casos también se podrían inhibir rutas metabólicas, como pasa con los AINES en los animales que los consumen de forma crónica, lo que genera disminución de la mucosidad gástrica y úlceras gástricas. El estrés oxidativo es algo que nosotros vamos a estudiar con mucho detalle en la próxima clase. Se refiere a todos aquellos procesos de acumulación de unas moléculas que se llaman especies reactivas, que son moléculas súper capaces de traspasar o bien capturar electrones de algún tipo de molécula orgánica. Entonces lo que hacen es tener una alta reactividad y como tienen alta reactividad terminan uniéndose o bien modificando la biomolécula, haciéndola una molécula diferente e incapaz de ser degradada. Como resultado de esto, las células acumulan daño en su interior y ese daño no se puede reparar. Y al acumularse y acumularse, con el tiempo la función celular se afecta y la célula se muere. Clásico mecanismo de envejecimiento. ¿Ya? Todas las enfermedades tienen estrés oxidativo dentro de ellas, por eso es que es sumamente importante que nosotros entendamos el estrés oxidativo, porque en veterinaria y en medicina humana es algo que no se trata considerablemente, pero sí incorpora un componente que agrava las condiciones patológicas y que podría ser tratado para tener mejores rendimientos en el tratamiento de nuestras enfermedades. En cuanto a la disminución inmunológica o disfunción inmunológica, lo que podemos tener es un tanto predisposición a una enfermedad, como por ejemplo la inmunodeficiencia, o bien una enfermedad misma que produce lesión o una etiología, como pasa en las enfermedades autoinmunológicas, donde el sistema inmune ataca las células y las destruye. Eso pasa, por ejemplo, en el pénfigo, en el lupus, en varias condiciones que pueden ser inmunológicas en nuestros animalitos, como la hipersensibilidad a la picadura de las pulgas, qué sé yo. Desarreglos genéticos se refiere a una alteración en los cromosomas, esto yo ya lo expliqué, así que ya más o menos entienden qué es lo que está pasando. A veces son duplicaciones de múltiples vías metabólicas, a veces la ausencia por falta de un cromosoma y así sucesivamente, que van a ir generando diferentes cuadros en los animales, pero que poco o nada sabemos en medicina veterinaria de desarreglo genético. Y el desbalance de la exigencia es lo que yo le había explicado como adaptación a al sobretrabajo o bien a la ausencia del trabajo. Esto hace que las células se vayan modificando y al modificarse disminuyen su tamaño, disminuyen su función o disminuyen su número, que puede provocar un daño permanente en el funcionamiento tisular o puede ser posteriormente compensado y reparado con el tiempo. Pasa, por ejemplo, en las atrofias musculares que se generan por denervaciones. Cuando se corta un nervio, el músculo ya nunca más se va a estimular, ¿no? Con eso ya dicho, hemos terminado con la parte introductoria del curso de fisiopatología en la unidad 1 y recién vamos a empezar a ver un concepto que tenemos que estudiar que se llama estrés. Esto es muy fisiológico porque el estrés, como se definió hace muchos años atrás ya, es un proceso normal en el cuerpo de cualquier individuo y se define, según Hans Selye, como una reacción del alarma frente a un estímulo puntual que causa o que podría ser causante de un daño que afecte la homeostasis. Es decir, que cualquier cosa que tenga la potencialidad de cambiar la homeostasis celular o afectarla es un agente estresor y produce estrés.
Entonces, todo puede producir estrés, literalmente. Por eso, si no, pregúntenle a un gato, cualquier cosa les produce estrés, ¿no? De acuerdo con el tiempo y duración que tenga este estrés, es cómo vamos a clasificarlo y las consecuencias que este estrés va a tener y las vías metabólicas que se van a activar, ¿ya? Nosotros vamos a clasificar, de acuerdo al tiempo en que se genera, al estrés en 3 tipos. Estrés agudo, como aquel que es rápido y transitorio. Aquel estrés que se produce cuando, por ejemplo, un animal va caminando por la calle y de repente se le tira encima un león gigantesco. El pobre chihuahua que estaba caminando, ¿cierto? Se asusta y queda tiritando y todo estresado el pobrecito por sufrir un estrés agudo. Es como cuando ustedes van saliendo de la universidad en la noche y van solos y de repente ven en la esquina un individuo de dudosa procedencia y con dudoso aspecto y te pregunta la hora. Cuando alguien te pregunta la hora a esa hora, ya sabes que ya fuiste, ¿cierto? Y se desencadena en ti todo el estrés agudo que puedes tener. Este estrés agudo se manifiesta principalmente como una respuesta que es fundamentalmente neuronal con un pequeño componente endocrino, ¿ya? Principalmente mediado por el sistema nervioso simpático. En cuanto al estrés crónico, estamos hablando de un estrés que persiste en el tiempo. Estamos hablando de una situación estresante que no duró unos minutos, sino que siguió y siguió y siguió y que puede durar días, horas o meses o semanas o lo que ustedes quieran, años. Es el estrés que ustedes sufren cuando pasa el semestre y tienen las últimas pruebas de fisiopatología, por ejemplo. Ya, en esas condiciones, ¿qué es lo que pasa? Se generan cambios que son mucho más significativos en el estado de ánimo, en el funcionamiento biológico, en la predisposición de enfermedades, es más fácil que me enferme, me tirita el ojo, tengo mioquimia palpebral, qué sé yo. Todos estos síntomas son clásicos de un estrés crónico. Sin embargo, el estrés crónico, que tiene un componente muy endocrino y que es mediado principalmente por el eje del cortisol, es una adaptación y sigue siendo fisiológico. Sin embargo, cuando este estrés crónico persiste por mucho tiempo y el daño se acumula, nosotros vamos a afectar la salud o el bienestar del animal. Y cuando eso pasa, a esto se le llama diestrés. Ya no es un estrés fisiológico, sino que ahora es un estrés patológico. De acuerdo con la respuesta, nosotros vamos a tener 2 tipos de respuestas frente al estrés. Una es conductual, es decir, que se va a afectar el funcionamiento y la conducta, recuperando conductas aprendidas o bien adquiriendo nuevas conductas que el animal antes no desarrollaba, y conductas y respuestas fisiológicas, que van a afectar el funcionamiento de sistemas y órganos internos, mediados principalmente por el sistema neuronal, metabólico, inmunológico y neuroendocrino. Y vamos a ir estudiando cada uno de estos más adelante. Primero vamos a hablar de los agentes de estrés. ¿Qué es un agente estresor? Cualquier cosa que te produzca estrés. En los animales prácticamente todo produce estrés, pero nosotros los vamos a clasificar en 4 grandes grupos, ¿ya? El primero son los estímulos sensoriales o somáticos. ¿Qué significa que sean sensoriales o somáticos? Que son estímulos que son recibidos por los sentidos del animal y que generan alguna alteración en su homeostasis. No cualquier estímulo, porque por ejemplo, si un perrito va caminando y siente un olor agradable y eso le hace sentir hambre y quiere comer y come y está feliz, no es un agente estresor. Diferente sería que el animal vaya caminando por la calle y sienta un olor de un animal agresivo y ese animal lo huela, ¿cierto? Huela ese olor y el perro se asuste y comienza a tiritar o bien se esconda. Eso es un agente estresor. ¿Vamos? ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Por ejemplo, los sonidos. Un sonido muy fuerte, muy agudo, podría producir, ¿cierto? Un estrés en el animal. El clásico ejemplo de los fuegos artificiales, ¿cierto? Que este año, aunque estaban literalmente casi prohibidos o casi no se hicieron fuegos artificiales, hubo más fuegos artificiales que nunca porque en todos los barrios llegó la droga. Entonces fue terrible el año nuevo y los pobres perros se asustaron mucho.
Tenemos ciertos estímulos visuales, como por ejemplo lo que pasaría cuando un perro ve un chihuahua o ve una tele y se asusta. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay veces que perros se ponen a ver la tele y pasa, no sé, algo y los asusta y los perros lloran, ¿cierto? Eso es clásico también de un agente estresor. Olores y sabores poco agradables o poco habituales. Eso, pregúntenle a un gato, vean qué pasa si le cambian la comida. Contacto corporal inadecuado. Los gatos, sobre todo cuando ustedes están en la clínica, o los perros que están asustados, no te aceptan el contacto. Muchas veces les tocan las patas y los animales se vuelven locos porque se sienten en un desagrado total, aun cuando el dueño sí se lo permitan. Cambio en la humedad, cambio, vibración y transporte, aunque el animal vaya al matadero y te digan que no sufre estrés, sí está sufriendo por solo transportarlo. Así que en verdad eso ya es un agente estresor. El exceso de radiación, una vaca que esté en un corral sin sombra todo el día, obviamente es un animal estresado porque está recibiendo calor, calor, calor constante en la superficie de su piel. Los estímulos sociales y conductuales se refieren a los sociales con respecto a sus propios individuos. Estamos hablando de social dentro de la manada y conductual como típicos con cambios en el comportamiento del animal frente a un cambio, ¿cierto?, en el ambiente. En estos casos sociales tenemos, por ejemplo, las densidades aumentadas en animales como los ratones, cuando están muy, muy hacinados, se comen entre ellos mismos, ausencia de la interacción, por ejemplo, los inseparables sufren de estrés cuando no están con su pareja, y eso hace que el animalito con el tiempo vaya afectando el funcionamiento entre un estrés crónico, un estrés y se muera. Hay alteraciones cuando se jerarquizan las manadas, cuando existe territorialidad, ¿cierto? A veces uno tiene perros que tienen un ambiente dominado y uno trae un nuevo perro y empieza a marcar y eso va a empezar a producir estrés al animal que ya tenía su territorio definido. Interferencia de otras especies, a veces uno considera que es entretenido mezclar el gato con el perro, pero no es tan entretenido cuando las especies no tienen cierto algún grado de afinidad entre ellas. Hay animales que sí tienen, por ejemplo, sienten un aspecto positivo con tener otras especies, pero hay animales que son, ciertas especies que son solas, que no pueden vivir solitarias, que no pueden ni siquiera soportar individuos de su propia especie, a ese grado. Mezcla de individuos de diferentes grupos, aquellos que trabajen en bioterio lo deben saber, ratones de camadas diferentes no se mezclan porque se comen, se matan. Ambientes nuevos, ¿cierto? Pregúntale a un gato. Elementos no ambientales en un ambiente, pregúntale al gato también. Privación de agua, obviamente, si no tienen que comer ni que tomar y no encuentran agua ni comida en su propio ambiente, el hecho de tener que salir ya le está provocando una alteración social y conductual, imposibilidad de escape, cambio brusco de la jerarquía, ya cosas que son medias evidentes. Los estímulos antropológicos va a ser lo mismo, pero ahora aplicado al ser humano. Todo aquello que tenga relación con el ser humano. Y aquí nosotros tenemos muchas cosas que sí hacemos. Por ejemplo, enjaular animales en caniles o cosas por el estilo sí produce estrés. Sobre todo en animales de zoológico, el enjaulamiento persistente puede producir estereotipia, ¿cierto? Comportamientos repetitivos dentro de esa jaula. El uso de animales para espectáculo produce estrés, el cambio en el manejo, si ustedes están en un plantel bovino y se van de vacaciones, el que le lleven otro dueño, o sea, otro veterinario ya les produce estrés a los animales, incremento en el arreo, sobre todo cuando termina la temporada invernal y aparece la temporada, cierto, estival, ahí ya tenemos, cierto, un incremento en el arreo de las cabras y la oveja, por ejemplo, y eso puede producir estrés. La recolección de muestras, sacarle sangre a un gato y un perro, siempre va a ser un proceso estresante para el animal. Aunque el animal no te muestre nada, es una situación estresante. Y así como eso hay muchos, ya no voy a explicarlos todos, pero es importante que los vayan viendo. ¿Qué es lo que es relevante de esto? Entonces, que prácticamente casi todos los estímulos producen estrés. De hecho, hasta la enfermedad misma, que son el cuarto tipo de estímulo estresor, es una condición estresante. Cualquier enfermedad produce estrés. Y eso obviamente va a hacer que el animal no esté en su estado homeostático óptimo y se pueda favorecer la generación de alguna patología. Aquí tenemos ejemplos de un animal, por ejemplo, con una lesión en la pezuña. Aquí tenemos una densidad aumentada. Aquí tenemos un animal que está siendo muy mal manipulado
que pobre chancho, lo estamos tomando la pata. Miren toda la cabeza como de tener la presión por la sangre que está en la superficie, o sea, en esos vasos sanguíneos. Y el corte de cola está ocurriendo con el animal, yo creo que consciente, ay, perdón, y con una tijera que se ve hasta oxidada, que parece de podar, pobre animal, ¿cierto? Aquí tenemos unos perros que están, cierto, mordidos porque están, cierto, luchando por entretenimiento, entre comillas, lo vamos a poner bien entre comillas el nombre. ¿Eh? Hans Selye en 1955 definió el estrés de acuerdo a un concepto que se conocía como el síndrome de adaptación general, que es una respuesta que tiene todo organismo frente a algún cambio que le está produciendo alguna alteración, un estímulo que aparece y que lo saca de la homeostasis. ¿Cómo se entiende esto? Simplemente la línea roja que está aquí recta es la línea de punto óptimo homeostático. Cuando llega un estímulo externo, se va a producir un proceso de impacto que afecta a la homeostasis y la disminuye, la desregula. Si esto fuera, por ejemplo, el ejercicio, cuando ustedes van al gimnasio por primera vez en su vida, sufren un estímulo externo, hacen la actividad física que les piden, pero cuando llegan a su casa están súper bien, duermen y al otro día sienten todos los efectos de lo que vivieron. ¿Cierto? Prácticamente no pueden ni mover los brazos, ni los músculos, ni nada, porque está todo dolorido, porque ustedes están sufriendo el proceso de impacto como es, en su máximo esplendor. En un animal enfermo, cuando llega el agente patógeno, al principio no se siente mal. El agente patógeno se incuba y todo. Comienza a desregularse la homeostasis. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega el impacto. ¿Y cuál es el impacto? O la crisis, ¿cierto? Que el animal está tirado en el suelo, está sufriendo, ¿cierto? De fiebre, no quiere comer, no quiere hacer nada porque está súper mal. Ahí es cuando el animal llega a su punto límite de crisis y cuando ya se logra echar mano al mecanismo de regulación, principalmente nervioso, perdón, comienza a intentar regresar a su estado óptimo homeostático. Esta fase, que se conoce como la fase del impacto y de la recuperación rápida, es la fase de alarma del estrés y se conoce como el estrés agudo, ¿ya? Es también la primera etapa del estrés agudo. Esta fase es mediada principalmente por el sistema simpático y tiene pequeños cambios endocrinos mediados por la médula adrenal y por la corteza adrenal a través de la liberación de renina, angiotensina y aldosterona. Bueno, en realidad lo único que se libera es la corteza es la aldosterona, pero está bien. Bueno, no es lo único, pero es la que participa en esto, a eso me refiero. Luego, cuando el animal sigue sufriendo el impacto, pero ya lo logró controlar, va a comenzar a adaptarse frente a ese impacto y se va a generar un proceso de sobrecompensación. Esta sobrecompensación genera otros cambios y otras afectaciones de la homeostasis, porque igual estamos fuera del punto óptimo, estamos sobreregulados. Esta condición se le conoce como la fase de resistencia. Hay demasiado de la gente que nos permitía solucionar la condición, pero que produce cambios metabólicos y consistentes en el sistema biológico que pueden generar una patología, ¿no? Esto es la fase del estrés crónico, mediada principalmente por el sistema endocrino y a través de la liberación de cortisol en la sangre. Finalmente, si el estímulo sigue y sigue y sigue, el animal puede que se adapte definitivamente y si disminuye ese estímulo puede llegar a un estado óptimo, pero si el estímulo persiste y persiste y persiste, el animal incluso podría caer en un estado de diestrés en la fase de agotamiento y la muerte. ¿No? Entonces nosotros vamos a estudiar, oh, ¿por qué los dibujos me quedaron? No me digan que dibujé con el anotate de acá arriba. ¿Qué soy? ¿No? ¿No dibujé con ese? Entonces, ¿por qué está el dibujo aquí? Ya. ¿Y cómo puedo borrar el mono? Ahí sí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la fase 1 o fase de alarma. Esta se refería al estrés agudo. El estrés agudo tenía como sistemas efectores el sistema nervioso central a través del sistema nervioso simpático, central y periférico, perdón, la médula adrenal a través de la liberación de adrenalina y noradrenalina y
el eje renina, angiotensina, aldosterona. Son los tres componentes de la fase aguda. Como resultado de esta activación se van a generar cambios conductuales y respuestas, ¿cierto? Nerviosas que van a generar conducta de escape, lucha, huida, postura defensiva, vocalización, angustia. Quiero dejarles súper claro que en esta fase los animales van a tener respuestas idiosincráticas. ¿Qué significa eso? Que ningún animal va a ser igual al otro. Son todos diferentes en la forma en que manifiestan su estrés. Entonces no es fácil diagnosticar el estrés comparando animales, porque muchas veces algunos animales pueden tener signos súper evidentes de que están estresados, o sea, que se rascan, que se dañan, que se autoflagelan, qué sé yo, pero hay otros animales que responden de una forma completamente diferente, desganados, desmotivados, hay otros que se ven casi normales, o sea que es muy, muy, muy diferente la respuesta en cada animal. Entonces, porque tienen componentes aprendidos, componentes que son voluntarios y involuntarios, y mucho va a depender del animal mismo. Así que el estrés no siempre se manifiesta de la misma forma, pero los cambios que ocurren a nivel de los sistemas sí son muy parecidos entre todos ellos. Así que a lo que está ocurriendo a nivel sistémico sí está siendo muy, muy común, ¿ya? A nivel neuronal, nosotros vamos a tener la activación, ¿cierto?, de rutas que son clásicas. Yo no sé si ustedes les vieron en fisiología estas cosas, pero es importante que conozcan algunos conceptos generales de el sistema nervioso. El cerebro, o sea, el encéfalo, es un centro integrador. Toda la información sensitiva que viene desde el perro, ¿cierto? Llega a través de los receptores por las vías sensitivas y alcanza el cerebro a una zona que está en la base que recibe el nombre de tálamo. Este tálamo es justo donde se une con el tronco encefálico. En este tálamo, ¿cierto? Los estímulos sensitivos pueden entrar y ser distribuidos a regiones corticales que se ubican en diferentes zonas del cerebro del animal. Tenemos ciertas regiones que pueden estar asociadas, por ejemplo, la emotividad, como es, por ejemplo, la amígdala. No estamos hablando de la amígdala de la cavidad oral, esas son tonsilas, ¿ya? También podemos tener algunas zonas como el hipocampo, relacionadas con la memoria, el cuerpo calloso, la corteza motora, la corteza somatosensorial, etc. O sea, hay varias zonas del cerebro que pueden recibir la información talámica. Sin embargo, todos los estímulos, en su mayoría, casi el 90% de todos los estímulos sensitivos, deben pasar sí o sí por el tálamo. Un perro o ustedes en sus casas pueden estar recibiendo en este momento estímulos simultáneos. Están recibiendo visuales porque están viendo la diapo que estoy intentando dibujar con el mouse. Están viendo también, por ejemplo, estímulos auditivos porque me están escuchando, pero también tienen el gato o el perro ahí que lo está molestando. Si es que tienen hijos, también puede que estén mamá, mamá, papá, papá, qué sé yo, y molestando también al mismo tiempo. Puede que haya ropa, que la ropa que tengan puesta la estén sintiendo, el calor del ambiente, el frío del ambiente, el aire frío, el viento, qué sé yo. O sea, estímulos ustedes tienen 100.000. Sin embargo, no soy consciente de ellos el 100% del tiempo. ¿Y por qué no es así? Porque el tálamo solo le va a permitir el paso a algunos estímulos muy intensos. Eso de regular el paso de los estímulos de forma voluntaria o bien muy intensa es lo que nosotros le llamamos como mecanismo de atención. Es decir, que a pesar de que reciba 15.000 estímulos simultáneos, solo le tomo importancia a aquellos que son muy relevantes o bien a aquellos que yo quiero seleccionar. Los animales no son tan conscientes de los estímulos que quieren seleccionar, entonces ellos más bien lo responden a estímulos muy intensos, ¿ya? Eso explica las enfermedades de déficit atencionales, por ejemplo, que no son frecuentes nosotros en veterinaria, pero podemos verlo mucho en los seres humanos, porque
no se afectan, ¿cierto? O dejan de sentir la tensión por cualquier estímulo, porque son incapaces de seleccionar el estímulo que ellos quieren recibir, sino que todos los estímulos le producen activación cerebral. Entonces, este tálamo va a ser el primer filtro de la información sensitiva, va a llegar hacia su corteza y va a desencadenar respuestas emotivas, respuestas aprendidas y comportamientos motores que van a salir del cerebro y que van a generar la conducta de huida, de escape, de defensa, de cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir dentro del animal. ¿Bien? Pero por otra parte, ustedes tienen que pensar, y aquí les voy a explicar un poco de la ruta neuroendocrina, que el animalito en este mismo cerebro tiene una región más abajo del tálamo que se llama hipotálamo. El hipotálamo tiene núcleos neuronales que reciben aferencias neuronales talámicas y que puede recibir aferencias neuronales de otras neuronas de zonas como la emoción, de la memoria y de algunas zonas de los sentidos. El núcleo que va a participar en los procesos de estrés es el núcleo posterobasal, que seguramente también vieron en fisiología, porque es el núcleo que origina la respuesta simpática, el núcleo posterobasal. ¿Ya? Este núcleo posterobasal es donde están los somas de todas las neuronas simpáticas que van a generar la vía preganglionar, es decir, la primera neurona del sistema simpático. Como ustedes también deben saber, el simpático está organizado dentro del sistema nervioso central de nuestros animales. Si este es la médula espinal, el tronco encefálico y el cerebelo, aquí se lo estoy dibujando. El sistema nervioso simpático, que es el que voy a dibujar en rojito, se origina en el núcleo posterobasal. Su neurona sale a través del tronco, viaja por el tronco y alcanza la zona torácica de la médula espinal. Y aquí en la zona torácica sale este axón. ¿Ya? Los axones salen por la zona torácica. Y aquí se van a encontrar con un ganglio con el cual van a hacer la segunda sinapsis. Aquí es donde, perdón, la primera sinapsis. Es decir, aquí es donde se van a conectar con la segunda neurona. Eso es lo que yo quería decir. ¿Ya? Por eso que el simpático tiene todos los núcleos neuronales alrededor o al lado de la columna vertebral. ¿Ya? Porque están todas las salidas, ¿cierto? Justo cuando sale del tronco de la médula espinal en el nivel torácico, es donde va a ser la primera sinapsis del simpático. ¿Ya? Sin embargo, el simpático va a salir por 3 regiones de la médula, que eso lo deberían haber visto en fisio, ¿cierto? El simpático, el sistema nervioso simpático torácico, que le vamos a llamar como no adrenal, porque no tiene que ver con la médula adrenal. Una zona final, que es la última de todas las aferencias torácicas, que sería el sistema nervioso torácico, sistema nervioso simpático torácico adrenal, que solo inerva la médula adrenal. ¿Estamos? Y van a seguir saliendo por el segmento lumbar de la médula espinal, que va a formar lo que se conoce como el sistema nervioso simpático lumbar. ¿Ya? Lumbar. El torácico no adrenal se encarga de las funciones biológicas de la mitad del cuerpo hacia adelante y el simpático lumbar de la mitad hacia atrás, aunque no es tan absoluto y hay cosas que son de arriba y de abajo, pero igual, más o menos para que lo logren entender. ¿Ya? Entonces, en este sistema nervioso simpático, como se originó en el núcleo posterobasal, vamos a tener respuestas del simpático torácico adrenal, no adrenal y lumbar. Por otra parte, si es que no lo saben, si es que no se lo enseñaron, por si acaso, se lo explico ahora. El parasimpático, que no tiene mucho que ver con la respuesta al estrés, se origina en el núcleo hipotalámico, ¿ya? Que está en el hipotálamo. Se llama núcleo hipotalámico. Y este, a diferencia del simpático,
entra en el tronco encefálico y sale de inmediato en el tronco. Entonces, nosotros vamos a tener eferencias del parasimpático, perdón, que van a viajar con sus axones y van a alcanzar el órgano donde van a hacer la segunda sinapsis, o sea, la primera sinapsis, ¿ya? Entonces los ganglios parasimpáticos están al lado de los órganos y no al lado de la médula ni del tronco. Esta zona donde sale en el tronco encefálico el parasimpático se le llama sistema nervioso parasimpático craneal. ¿Por qué? Porque después el parasimpático viaja por la médula, pero no sale hasta llegar al sacro. Y aquí sale nuevamente hacia los órganos efectores. Entonces lo que tenemos aquí es el sistema nervioso simpático caudal. Y es importante porque si hay lesiones en la médula espinal, hay síntomas que yo debería esperar en mis pacientes que son parasimpáticos o simpáticos, dependiendo de la zona lumbar o torácica que se haya afectado. ¿Ya? Eso es relevante para que lo puedan entender. Ahora bien, como se afectaba entonces, como el simpático era lo que respondía en el estrés agudo, la respuesta simpática puede ir a través de sus nervios simpáticos o a través de la médula adrenal. ¿Ya? No es lo mismo, porque el simpático, por sí mismo, las eferencias neuronales que salen en los órganos y que llegan hasta un órgano específico son locales. Es decir, que la sinapsis es con una estructura específica. Y al ser específica, la respuesta también es específica y solo afecta a un órgano en particular o a un tejido en particular. En cambio, la respuesta simpática a través de la médula adrenal es sistémica, porque al llegar el estímulo simpático a la médula libera la adrenalina y la noradrenalina a la sangre, y en la sangre alcanza todos los órganos del cuerpo. Entonces, la respuesta adrenal simpática sanguínea es diferente a la respuesta que ocurre a nivel local por el sistema nervioso simpático específicamente. ¿Estamos? A través de sus neuronas. Entonces, además, como yo les dije, esta fase tenía un pequeño componente endocrino que era mediado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Así que vamos a tener tres mecanismos básicos del estrés agudo. Liberación de adrenalina desde los ganglios simpáticos, liberación de adrenalina y noradrenalina desde la médula adrenal y liberación de renina, angiotensina y aldosterona desde el aparato juxtaglomerular y la corteza adrenal. Como resultado de estos tres mecanismos, yo les puse aquí con colores qué hace cada uno de ellos. Fíjense que les puse en verde los que son ganglios simpáticos, o sea, neuronales. En rojo están todos aquellos efectos que son de adrenalina y noradrenalina sistémicas y lo que ocurre a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a buscar es incrementar la presión. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando la retención de sodio y vasocontrayendo. ¿Por qué ocurre eso? Porque usted tiene que pensar que esta respuesta está hecha para que el animal se defienda frente a alguna gente que lo está afectando, como que el animal se lo quieren comer. Entonces, ¿qué hace el pobre animal? Sabe que si se lo quieren comer, el pobre animal va a sufrir heridas, y si sufre heridas va a perder sangre, y si pierde sangre pierde volumen, y si pierde volumen baja la presión. Entonces, ¿qué hace el sistema? Se adapta a eso. ¿Se adapta cómo? Antes. Se prepara para eso. ¿Y cómo se prepara? Aumentando la presión, para que cuando baje la presión por pérdida de sangre, el animal no tenga una presión tan baja que le genere una pérdida de la conciencia. ¿Se entiende? Como que se prepara para lo que va a vivir, entonces se pone hipertenso. ¿Ya? Es como un sistema de predicción de lo que va a ocurrir más adelante. En el caso de la liberación de noradrenalina desde los ganglios simpáticos, esto va a activar al músculo cardíaco para generar un incremento en la frecuencia cardíaca, un incremento en la perfusión del músculo, del cerebro y del corazón, midriasis, es decir, que la pupila se va a dilatar para que el animal pueda ver mejor a sus agentes que lo están dañando. El incremento en la frecuencia y la perfusión lo que busca es redirigir mejor el flujo de nutrientes y de oxígeno hacia los músculos para poder generar más fuerza de contracción o de correr o defenderse. Un incremento en la reactividad coagulatoria
que es mediada principalmente por adrenalina y lo que va a hacer es principalmente favorecer la agregación plaquetaria en las zonas donde ocurra, ¿cierto?, activación de la coagulación. Entonces, el animal, cuando sufre una herida, va a coagular más rápido para evitar la pérdida de sangre. Va a tener también una disminución de la motilidad intestinal porque el flujo no se puede ir al intestino y tampoco los nutrientes pueden avanzar tan fácilmente porque si no el animal va a terminar generando, ¿cierto? Va a destinar energía a esos órganos que no necesita en este momento y el rendimiento puede ser menor y va a incrementar la salivación proteica para poder digerir mejor lo que está ingresando en su boca. Entonces, piensen un poco que los perros cuando se vuelven agresivos o se estresan, tienden a generar una espumita blanca y eso es porque la saliva que están produciendo está rica en proteínas y las proteínas cuando se mueven mucho, ¿cierto? Forman una especie de espuma clásica. Entonces, por eso es que se ve eso en la boca del animal. En cuanto a la liberación de adrenalina y noradrenalina desde la médula adrenal, esta va a inducir movilización de célula inmunitaria para poder defenderse frente a agentes patógenos. Por ejemplo, si el perro está tratando de arrancar de un dragón de Komodo que lo quiere comer y que le va a inocular bacterias, no podemos dejar que esas bacterias produzcan una sepsis rápida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de eliminarla a través de un sistema inmune bien robusto. Contracción del vaso para incrementar el hematocrito y más eritrocitos en la circulación sanguínea, más vasoconstricción para subir la presión, incremento en la capacidad respiratoria, incremento en la perfusión también, reactividad coagulatoria y motilidad, que son también efectos rojos, ¿ya? Entonces, de acuerdo al código de color, ustedes lo pueden estudiar. En la prueba está de más decirle que sí les voy a preguntar esto, así que puedo decirle, no sé, un animal que se le afectó esta vía no va a tener esto. Entonces ustedes tienen que reconocer cuál de todos los estímulos pertenece a cada uno de los mecanismos. Y además en la guía que les dejé está el receptor alfa o beta adrenérgico relacionado con cada proceso. Ustedes saben que los fármacos que se elaboran para regular las respuestas adrenalínicas, ¿cierto? Que pueden ser en base a noradrenalina o adrenalina, tienen efectos dependiendo del receptor al que le hagan blanco, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. En la segunda fase, lo que tenemos, ¿cierto? Es un efecto que es endocrino, que es más a largo plazo, que se produce en el animal cuando ya el estrés está persistentemente en él. A nivel comportamental, ¿cierto? El animal termina irritado, agresivo, autoflagelado, es decir, que se produce lesiones al mismo. Vamos a entender por qué, aunque esto es fisiología, pero igual se lo voy a enseñar, y desinterés. A nivel de sistemas biológicos va a tener muchos cambios, movilización energética, cambio en la capacidad pulmonar, supresión del apetito, afectación del aprendizaje, alteraciones reproductivas, que tienen todo un componente endocrino que necesitamos conocer. Todo lo que les voy a explicar ahora en una diapo en blanco está aquí en las diapos, ¿ya? Para que no se estresen escribiendo. Yo solamente les voy a explicar la ruta asociada al estrés del sistema endocrino, que seguramente ustedes ya la estudiaron. Primero tienen que saber que esto está ocurriendo a nivel cerebral. Como el cerebro era el que recibía los estímulos de forma constante, son las neuronas de diferentes zonas del cerebro los que llevan sus señales neuronales a núcleos hipotalámicos. ¿Qué núcleo hipotalámico es el que participa en la generación de las primeras hormonas del estrés? Es un núcleo que se llama núcleo paraventricular. ¿Ya? El núcleo paraventricular hipotalámico. Este núcleo, cuando recibe señales de emociones, de señales de estímulos sensitivos, señales de por mucho tiempo, ¿cierto? De estímulos crónicos, va a inducir la liberación de una molécula a la sangre, al sistema sanguíneo hipotalámico, que se llama CRH. CRH es la hormona liberadora de las corticotrofinas. CRH tiene dos funciones descritas. La primera función es la que ustedes deben conocer ya, porque este es un eje endocrino clásico, ¿ya? La primera función de CRH es viajar hasta la hipófisis y en la hipófisis va
te dijeron o quizás te enseñaron en fisiología, inducir la liberación de una molécula que se llama ACTH o adrenocorticotrofina. Eso no es cierto, ¿ya? Ahí vamos. O sea, es cierto, pero hasta cierto punto. Es como la verdad media, en verdad. Después vamos a ver por qué. Pero esto no es con el tilde y es el tilde al lado. CRH, como dijimos, tenía dos funciones. La primera función es directamente inhibir, generar una retroalimentación negativa a los núcleos asociados a la liberación de GnRH. ¿Qué es GnRH? Es la hormona liberadora de las gonadotrofinas, o sea que tiene que ver con la función gonadal. Como resultado de esta inhibición de la liberación de GnRH, el animal reduce la concentración de las hormonas reproductivas. Es decir, un macho va a tener menos testosterona, una hembra va a tener menos estrógenos circulantes. Como esto va a disminuir la función endocrina del sistema reproductivo, el animal tiene un descenso en su función reproductiva. Es decir, que el animal va a tener menor apetito sexual, pero al mismo tiempo va a tener también menor fertilidad. Cosa que es bastante interesante porque eso explica por qué en planteles bovinos que están sufriendo condiciones estresantes, el rendimiento reproductivo es menor. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Luego, en la hipófisis, CRH no induce solo la liberación de ACTH, sino que induce la formación de una preprohormona que se llama propiomelaanocortina. Propiomelaanocortina. Esta prepropiomelaanocortina es una prehormona. Yo no sé si ustedes saben cómo es la biosíntesis de las hormonas, porque eso te lo pasan en fisio también. Cuando se producen hormonas proteicas, se producen como secuencias largas de proteínas que con el tiempo, mientras son transportadas dentro de la célula, van a sufrir cortes. Esos cortes van a ir generando pequeños péptidos y la hormona propiamente tal. Resulta que cuando la CRH estimula la hipófisis para la producción de propio o melanocortina, se van a producir 3 hormonas simultáneamente. 3 hormonas al mismo tiempo. La primera hormona que se va a producir va a ser beta endorfina. La segunda hormona conocida es ACTH. Y la tercera es alfa MSH, que es ACTH, hormona adrenocorticotrofina, es decir, la que viaja hacia la corteza adrenal. MSH es la hormona melanocito dispersante y beta endorfina es un péptido opioide. ¿Qué hace la beta endorfina? La beta endorfina es un péptido capaz de bloquear receptores Mu. Los bloquea. Estos receptores Mu participan en la generación del dolor a nivel periférico, ¿ya? Pero a nivel central participan en conductas de placer, no su activación, sino que su inhibición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como los receptores Mu se bloquean, se genera una pérdida del dolor o de la capacidad de percibir el dolor y al mismo tiempo un incremento en la sensibilidad o de la estimulación placentera. Como resultado de esto, el animal siente placer cuando sufre dolor. Eso termina generando que los animales se autoflagelen cuando están en estrés crónico, porque el animal tiende a, ¿cierto?, a producirse daño por el placer que siente por esto. El perro se lame, 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 porque ese lamido que está haciendo constantemente sobre su piel le genera placer, a pesar de que se está lesionando y dañando. La Algunos mutilación. animales se muerden las extremidades, los pájaros se sacan las plumas, ¿cierto? Los loros clásicos se sacan las plumas. Y eso les debería doler muchísimo, pero sienten placer por hacerlo. Tiene
consecuencias biológicas, ¿esto servía para algo? Sí, porque obvio, el estrés crónico es un mecanismo de defensa. Un animal que está viviendo toda su vida asustado porque lo quieren comer. Entonces, si siente dolor, no puede sentir dolor mucho tiempo, tiene que arrancar. Entonces, es lógico que no sienta dolor, que trate de arrancarse, pero no un animal que vive en su casa y que su mayor función al día es no hacer nada. Obviamente ese estrés crónico no tiene ningún beneficio para el animal, entonces el daño que se autogenera no tiene un objetivo biológico, ¿ya? La alfa-MSH es una hormona que está relacionada con animales que tienen ciertas funciones como miméticas, como por ejemplo pasa con los camaleones, pero los que no son así, la MSH genera una modulación del apetito. En los seres humanos, en los perros, los gatos, modifica el apetito de los animales y puede producir efectos de disminución del apetito en la mayoría de las especies y en los seres humanos puede ser una conducta paradojal. Es decir, algunos pueden tener mucho apetito y otros pueden tener muy poco apetito. Es como diferente. En los perros y los gatos reduce el apetito. Eso es común en MSH. ¿Y qué hace ACTH? ACTH es la que ustedes deben conocer. Esta viaja por la sangre y tiene su efecto sobre la corteza adrenal, pero no es el único efecto que tiene, ¿ya? ACTH no solamente afecta la corteza adrenal para la producción de cortisol, sino que ACTH tiene receptores en las plaquetas. Si quiero mojar una plaquetita. ¿Y qué hacen las plaquetas? Agregación plaquetaria. Entonces, en las plaquetas circulantes, la ACTH está provocando que se agrupen y que se formen como especies de trombos plaquetarios. ¿Tiene sentido? Sí, porque el animal está siendo mordido y agredido, entonces no tiene que desangrarse. Pero en un animal que vive bien y que no hace nada, que no tiene una herida, esto no es beneficioso porque los trombos van a terminar obstruyendo vasos sanguíneos y por eso es que cuando un animal está sumamente estresado, un ser humano está muy estresado, está predispuesto a la generación de infartos, ¿ya? Pero el infarto, en el caso de los animales, no es común que sea en el corazón, como pasa en el ser humano, sino que es mucho más común en el pulmón o en el cerebro. Entonces se pueden generar accidentes cerebrovasculares o bien se pueden generar con mayor medida tromboembolismos pulmonares. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol es una hormona que se conoce como glucocorticoide. Su función principal es aumentar la glicemia. La glicemia es lo más importante. ¿Y cómo la va a aumentar? A través de gluconeogénesis, a través de glucogenólisis y para poder generar gluconeogénesis, va a aumentar la movilización lipídica, o sea que va a incrementar los triglicéridos sanguíneos. Y tenemos la combinación perfecta. Hiperglicemia constante producida por movilización de lípidos. O sea, un animal va a estar hipertrigliceridémico y al mismo tiempo hiperglicémico. O sea, tiene la triada perfecta para tener insulinoresistencia. ¿Cierto? Tiene estrés sumado a hiperglicemia y hipertrigliceridemia. Pero además, el cortisol es capaz de regular e inhibir la liberación de células inmunitarias desde la médula adrenal. Perdón, desde la médula ósea. Eso genera entonces una disminución en la respuesta inmune. El animal va a tener menor respuesta inmunológica y eso va a generar entonces un estado de inmunosupresión, favoreciendo la generación de enfermedades. Va a haber un retardo en el crecimiento y un incremento en el gasto cardíaco, que son efectos que genera el cortisol también dentro del corazón o bien dentro de los órganos de crecimiento. Ustedes tienen que saber por fisiología que en los huesos, dentro de las fases de mineralización ósea, el cortisol es capaz de inducir un descenso en la función de los osteocitos, es decir, que no son capaces ahora de generar nuevos huesos. ¿Ya? Y eso hace entonces que los animales no puedan osificar ni crecer. Y eso es importante. Ya.
que eso está todo escrito aquí. Lo único que no está escrito, y se los voy a explicar ahora, es esto de las urocortinas. Fíjense que las urocortinas son moléculas, perdón, que se liberan en condiciones patológicas principalmente, como inflamación y dolor visceral, que tienen un efecto igual a la CRH. Son estructuralmente muy parecidos a la CRH, por lo que son capaces también de activar el receptor de CRH. No necesariamente por la estimulación del eje directo, sino que a través de las urocortinas, un animal inflamado o enfermo con dolor puede generar también la activación de la vía del estrés. Noelia, ¿sabes qué? Me quedan como 2 diapos, Noelia, para terminar, así que ¿por qué no mejor terminamos y así los dejo libres antes de darle un break? ¿Te parece? Sí, ya voy a terminar ya. De hecho, me queda como una diapo, creo. 1 o 2 diapos, ¿ya? Así que tranqui. Ya. Eso. Entonces aquí está escrito lo de la CRH, aquí está escrito lo de la ACTH, aquí está escrito los efectos del cortisol. Tómele mucha importancia a esta parte de acá abajo, ¿ya? Porque esta parte siempre la pregunto en las pruebas. Es la respuesta inmunitaria que se genera frente al estrés. Se le llama respuesta al estrés en el hemograma. Característica por ser penia de todo, o sea, todo baja, menos los neutrófilos, que aumentan proporcionalmente. No es que haya más neutrófilos, sino lo que pasa es que disminuyen tanto las otras células que lo más común encontrar en la sangre son neutrófilos, ¿ya? Junto con los eritrocitos, obviamente. Entonces, lo que yo tengo es neutrofilia con eosinopenia, vasopenia, monocitopenia y linfopenia. ¿Ya? Eso. Entonces, como yo le prometí, me quedan 2 diapos y esta es la última que les voy a pasar hoy. Después de que termina la fase de estrés crónico, comienza la fase de estrés de diestrés, o sea, patológico. Todo esto se exacerba, persiste. Y cuando persiste, se producen mecanismos adaptativos que ya no son capaces de regularse. ¿Qué va a ocurrir? El animal, además de estar inmunosuprimido, va a generar autoinmunidad, porque ustedes saben que los linfocitos CD10 positivos, que son aquellos que se llaman también como linfocitos T inmunoreguladores, van a estar disminuidos en la circulación y el animal va a tener una mayor propensión a la generación de enfermedad autoinmunológica. Va a haber anovulación, ya lo explicamos, por afectación de la GNRH, alteración en la conducta reproductiva y en el interés reproductivo. Se pueden generar úlceras gástricas porque también en fisiología, la mucosidad gástrica se produce en respuesta a las prostaglandinas. Y las prostaglandinas son moléculas asociadas a la inflamación. ¿Ya? Entonces, como esto está disminuido, está reducido, el animal va a terminar generando una ulceración por falta de mucosidad protectora. Hipertensión por el exceso de actividad cardíaca, y como la glucosa va a estar circulante pero no va a ser utilizada, va a haber fatiga, miopatías, pérdida del tono muscular, porque los músculos no van a poder capturar la glucosa porque está en la circulación, pero no está disponible para que ingrese a los cuerpos. El cortisol es una hormona muy mala en su función hiperglicemiante porque saca la glucosa, pero no favorece la entrada a las células. ¿Eh? Así que eso genera este mecanismo. Y eso es todo porque lo de bienestar se ve en la próxima clase. ¿Hay alguna duda?